Hola, mi nombre es Verity. ¿Sabes cómo se siente cuando tus propios padres le dicen a tu abuelo, el hombre que te crió, que es solo un peso muerto, que votaron y él perdió? Los vi reírse justo frente a él, y cuando les rogué que se detuvieran, mi mamá me miró y me dijo, tal vez deberías quedarte también. Ayúdalo a ver la televisión. Pero lo que no sabían es que el abuelo no había terminado aún. Antes de que sigamos, dime, ¿a qué hora me estás escuchando y dónde estás? Déjame saber en los comentarios. Porque créeme, lo que el abuelo hizo a continuación, nadie lo vio venir. Era solo otra mañana, o eso me dije a mí misma. La luz del sol se filtraba a través de las persianas en la cocina. Estaba junto a la estufa, mirando cómo los huevos revueltos se cocinaban lentamente en la sartén, fingiendo que no notaba lo silenciosa que se sentía la casa. El abuelo estaba arriba empacando. Le había prometido ayudarle. A él le gustaba eso, tener una razón para moverse, para sentirse necesario. Pero abajo algo no estaba bien. El silencio no era tranquilo. Era pesado, del tipo que no se menciona. Sin ella, mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina, deslizando el dedo por su teléfono como si tuviera algo mejor que hacer. Arthur, mi padre, estaba cerca del mostrador, puliendo obsesivamente las llaves del coche, sin decir una palabra, sin mirarme. Miré a mi hermana Celine. Pero ella no me miró a los ojos. Su hijo adolescente, Finn, estaba recostado a su lado, con los auriculares puestos, ajeno como siempre. ¿Café?, pregunté en voz baja, más para romper la tensión que por otra cosa. Arthur negó con la cabeza. Sin ella ni siquiera respondió. Luego, como si fuera una conversación común. Arthur habló plano, sin emoción. Votamos anoche. El abuelo se queda en casa. Al principio pensé que lo había entendido mal. ¿Votaron? No esperó preguntas. El lugar de los viejos está frente a la televisión. Y así. Todos se rieron. Celine se echó el cabello atrás, sonriendo. ¿Qué va a hacer? ¿Cuidar al personal del hotel? Incluso Finn sonrió. No podía moverme. No podía pensar. Arriba, el abuelo doblaba camisas en su maleta, tarareando como siempre lo hacía cuando estaba nervioso. No lo sabía. Miré a mi mamá. Papá está bromeando, ¿verdad? Ella ni siquiera levantó la cabeza de su teléfono. Tal vez necesitamos una niñera más para perros, dijo suavemente, pasando a la siguiente publicación en su pantalla. Podrías quedarte también. Ayudarlo. Abrí la boca, pero no salió nada. Mi garganta se sentía seca, como si algo afilado estuviera atorado en ella. Forcé las palabras a salir de todos modos. Él compró los boletos. Silencio. Arthur se encogió de hombros. Los planes cambian. Celine puso los ojos en blanco como si yo fuera atonta en la mesa. Lo sentí golpearme en ese momento. Esa sensación, sorda de hundimiento en mi estómago, como si estuviera pisando un agujero que no sabía que estaba allí. La voz de Cinea se deslizó después. Lenta y fría. No lo vamos a arrastrar por ahí, solo porque él pagó. Crece. Y ahí fue cuando lo entendí. Esto no era una decisión tomada durante el café de la mañana. Esto no fue algo repentino. Ellos lo planearon. Arriba, los pasos del abuelo crujían por el piso. No podía moverme. No hagas una escena, Verity, añadió Celine, con voz empapada de dulzura falsa. La miré, realmente la miré. Y vi la satisfacción oculta detrás de su sonrisa. Casual. Mi hermana mayor, la misma chica que una vez lloró cuando papá me castigó demasiado duro. Esa chica ya no estaba allí. El abuelo bajó las escaleras lentamente, con la maleta golpeando detrás de él. Se veía orgulloso, incluso esperanzado, hasta que nos vio. Arthur no suavizó su expresión. No explicó nada. Los planes cambiaron. 4 sílabas. Eso fue todo lo que se necesitó para drenar la luz del rostro del abuelo. No discutió, no hizo preguntas. Solo asintió una vez y se dio vuelta. Escuché cada paso que dio, arrastrando esa maleta de regreso hacia arriba. El sonido dolió más que cualquier cosa que dijeron. Me quedé congelada en mi lugar, sin saber si me sentía más nauseabunda o furiosa. Y los demás volvieron a su desayuno, mordiscos silenciosos de tostada, sorbos de café. Como si nada de esto importara, me di cuenta entonces que no importaba. No para ellos. No para mi madre. ¿Qué pasaba el dedo por su feed? No para mi padre, que valoraba más su SUV que al hombre que lo pagó. No para Celine, que disfrutaba cada centímetro de espacio que podía abrir entre ella y yo. Esto no era sobre que el abuelo estuviera demasiado viejo. Esto se trataba de borrarlo a él y a mí. Porque me atreví a importarle, presioné mi palma contra el mostrador, obligándome a no llorar. No aquí, no ahora. Eso es lo que querían. Querían que estuviera callada, avergonzada. No les daría la satisfacción, pero por dentro algo se rompió. Sin decir palabra, me di vuelta y me dirigí hacia las escaleras. Necesitaba encontrar al abuelo. Necesitaba saber por qué no se defendió.
Subí las escaleras sin pensar. Mis piernas se movían, pero mi mente se quedó atorada en esa cocina, en ese silencio. En la forma en que todos seguían comiendo. Como si lo que habían hecho no importara. Como si el abuelo no importara. Al llegar al tope de las escaleras, me detuve. La puerta de su habitación estaba ligeramente abierta. La empujé suavemente, medio esperando verlo enojado, tal vez empacando nuevamente en protesta. Pero en su lugar, su maleta estaba abierta en el suelo, con la ropa doblada ordenadamente, intacta. Como si se hubiera detenido a mitad de camino, y se hubiera rendido. El abuelo estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia la nada. Sus manos descansaban sobre sus rodillas. La luz de la mañana iluminaba un lado de su rostro. Pero él no reaccionó, no cuando entré. No cuando lo llamé. Suavemente, abuelo. Me acerqué, pero no sabía qué decir. ¿Qué podía decir que no sonara pequeño e inútil? Durante un largo rato, me quedé allí, escuchando el silencio, era pesado en esa habitación. Más denso que abajo. Él no lloraba, no suspiraba, solo estaba sentado. Luego, después de lo que sintió como una eternidad, habló, sin mirarme, sin moverse. Yo pagué ese viaje, ¿sabes? Su voz no estaba enojada. Eso fue lo que me rompió. Estaba vacía. Yo lo pagué. Cada boleto, cada habitación. Abrí la boca, pero no sabía cómo responder a eso. Claro que lo sabía. Yo fui la que le ayudó a reservarlo el mes pasado. Finalmente. Giró ligeramente la cabeza. No lo suficiente como para mirarme a los ojos. Yo construí esta familia. Ahí, fue cuando su voz se quebró. Apenas. Y ahora soy solo un gasto. Eso me cortó más que cualquier cosa que mi madre había dicho abajo. Di un paso adelante, extendí la mano para alcanzarlo, pero él negó lentamente, con firmeza. No discutas con ellos más. Verity, esa no es tu pelea. Sentí mi mandíbula tensarse. Pero lo es. Están equivocados. Finalmente me miró. No, son predecibles. No entendí lo que quería decir. Aún no. Entonces se levantó, más lento de lo usual. Caminó hacia su armario. No para vestirse, sino para sacar una carpeta de archivo desgastada, beige, con los bordes deshilachados, llena de papeles. Esto lo guardaba para después de que me haya ido. Fruncí el ceño, acercándome más. ¿Qué es? No respondió de inmediato. Solo colocó la carpeta suavemente sobre la cama y la abrió. Dentro estaban papeles que reconocí. Reservas de hotel, copias de boletos de avión, formularios bancarios notariados, tal vez una copia de su testamento. No me atreví a preguntar. El abuelo miró la pila de papeles, luego me miró a mí. Pero tal vez. Tal vez aprendan algo mientras aún respire. La forma en que lo dijo no era esperanzada. Estaba cansada. Le pregunté qué quería decir. No explicó. En lugar de eso, cerró la carpeta. La dejó a un lado y se sentó de nuevo. Silencio nuevamente, excepto que ahora sentí que algo había cambiado. Esto no era derrota. No del todo. Había algo esperando. Regresé a mi habitación poco. Después, me senté en mi cama, mirando al techo, demasiado insensible para llorar. Vinieron recuerdos. Los quisiera o no, veranos junto al lago cuando me enseñó a nadar. La forma en que corría a mi lado cuando aprendí a andar en bicicleta, animándome, incluso cuando me caía. Él no era solo un hombre que pagaba por las vacaciones. Él no era solo un anciano, pero ahora ellos habían hecho de su edad la razón para descartarlo, para borrarlo. No solo lo habían olvidado. Usaron sus años en su contra y yo no los detuve, desde mi cama. Podía oír cómo se reían abajo, platos chocando, sillas arrastrándose, sobre el suelo de cerámica. Luego, la voz de mi madre, casual. Como si hablara del clima. Se le olvidará para mañana. Sentí el calor subir a mi pecho. Mis manos se apretaron en puños contra la manta. Estaba equivocada. Él no se olvidaría, y yo tampoco. Pero el abuelo no se olvidó, y yo tampoco. La mañana siguiente llegó pesada. Me desperté antes de que la casa se despertara, aunque no era por costumbre. Estaba en la cama, escuchando el silencio, sin oír nada más que el suave zumbido del refrigerador abajo y el crujido ocasional de la casa acomodándose. Sin risas, sin pasos. Cuando finalmente salí al pasillo, el aire se sentía diferente. Me encontré moviéndome lentamente, sin querer perturbar esa cosa frágil que mantenía la mañana junta. El abuelo ya estaba despierto. Desde mi puerta, lo observé en la cocina, moviéndose en silencio. Preparaba el café como lo había hecho todas las mañanas de mi infancia. Pero ahora sus movimientos parecían deliberados, como si cada paso importara más que el anterior. Limpiaba el mostrador con cuidado, enjuagaba la cafetera, la ponía de nuevo en su lugar. Luego se sentó con su taza, puliendo sus zapatos como si se estuviera preparando para una reunión. No habló. No me miró.
Yo no llamé su nombre, me quedé allí, apoyada en el marco de la puerta, observando durante un largo rato. Eso fue todo lo que hicimos. Eventualmente, tomó un pequeño montón de papeles. Esos mismos papeles que me había mostrado arriba el día anterior. Los hojeó, como un hombre revisando planes de batalla. Ni una sola vez miró al resto de la casa, ni una sola vez preguntó por qué no estaban desayunando con él. Más tarde, después de volver a mi habitación, lo escuché hacer una llamada. Su voz, baja y constante, se colaba suficiente a través de las paredes delgadas. Necesito eliminar todos los titulares de tarjetas secundarias. Mi estómago se apretó. Me deslicé de vuelta hacia las escaleras, cuidando de no hacer ruido en las tablas del piso. Entiendo, dijo el abuelo, eficaz de inmediato. Silencio, luego. Sí, todos. Una pausa. Solo yo de ahora en adelante. Clic. Cuando me atreví a acercarme. Lo encontré dejando el teléfono con la misma cuidadosa tranquilidad con la que había vertido el café. No parecía sorprendido. No parecía satisfecho. Solo seguro. Cuando finalmente atrapó mi mirada, sus palabras fueron simples. Tu hermana lo notará pronto. Quería preguntar por qué. Quería decir algo valiente, algo sabio, pero todo lo que hice fue asentir. La mañana se estiró mucho después de eso. El silencio, sin embargo, no duró. Fue después del almuerzo. ¿Qué pasaba por almuerzo en nuestra casa? Sándwiches dispersos, comidos por separado cuando escuché el sonido que me rompió más que cualquier argumento. Desde el pasillo, cerca de la puerta principal, la voz de mi sobrino resonó. Bien, el abuelo se queda en casa. Solo nos frena. Lo dijo como si fuera una broma, como si fuera obvio. Como si no lo hubiera pensado 2 veces. Me congelé. El abuelo también. Yo había salido de la cocina y lo veía de pie a mitad del pasillo, con el café en la mano, escuchándolo, todo. ¿Y qué hizo él? Dio un sorbo. No reaccionó. No se estremeció. Ni siquiera parpadeó. Yo, sin embargo, sí lo hice. Esperé que dijera algo, que se defendiera, que se defendiera. Pero él solo se quedó allí, dejándolas caer como gotas de lluvia sobre la piedra. Creo que en ese momento entendí. No estaba sorprendido. Lo esperaba. A media tarde. La casa sentía como si se hubiera encogido. Cada habitación se presionaba sobre sí misma, aunque nada físico había cambiado. Fue entonces cuando el abuelo vino hacia mí, colocó algo en mi mano, pequeño, frío, pesado. Una llave vieja. Cuida la casa, si no vuelvo cuando ellos lo hagan. Miré hacia arriba, rápidamente. ¿Dónde vas? Su respuesta ni siquiera fue una pausa. Ya me fui. Me dejó allí. De pie. Escuché la puerta principal cerrarse un momento después. No recuerdo cuánto tiempo estuve parada en ese pasillo después de que se fue. La casa no estaba vacía. No realmente. Todavía podía escuchar a mi familia en la cocina. Alguien se rió, pero no importaba. Por primera vez, la casa se sintió vacía. Y en el aeropuerto, todo empezó a desmoronarse. No estaba allí. Me quedé en casa, caminando cerca de la ventana. Mi teléfono en la mano, aunque nadie me estaba llamando. La casa se sentía extrañamente quieta, excepto por la risa ocasional que subía desde la cocina, mi madre y Celine, confiadas como siempre. Mientras tanto, los imaginaba caminando por la terminal. Se habían ido temprano, vestidas, con sus mejores atuendos de aeropuerto, arrastrando maletas elegantes detrás de ellas con la cabeza bien alta. Podía imaginarme a Celine liderando el camino, con sus tacones golpeando fuerte contra el suelo de cerámica. Mi madre detrás de ella, probablemente comentando lo lentos que siempre eran el personal de check-in. Mi padre, Arthur, manteniéndose en silencio pero observando. Su vuelo estaba programado para el mediodía. A las 10:30 probablemente ya estaban en el mostrador. Fue entonces cuando comenzó. No lo vi de primera mano, pero no lo necesitaba. Conocía bien a mi familia para visualizar la escena como un recuerdo. El empleado de la aerolínea sería joven. Tal vez nervioso. Siempre lo eran cuando trataban con clientes como Celine. Ella habría dado un paso adelante, sonreído y entregado la confirmación de la reserva, esperando completamente su rutina de mirar los ojos hacia arriba cuando le dijeran que esperara un momento. Pero luego el silencio, esa pausa de duda cejida de confusión. Perdón, señora, no veo su reserva. La sonrisa ensayada de Celine se habría roto inmediatamente. Debe ser un error, diría, demasiado dulce para sonar genuina. Mi madre habría intervenido entonces. Solo revísalo de nuevo, insistiría Cinea con voz empapada de derecho. Luego Arthur, dando un paso adelante, bajo y firme. Estás mirando en el sistema incorrecto, pero no lo estaban, no esta vez, porque después de escribir demasiado tiempo, el empleado habría dicho lo que ninguno de ellos esperaba oír. Reserva cancelada. Ese es el momento en que todo cambió. Quiero hablar
Con su supervisor, exigiría Celine. Debe haber un error, añadiría Cinea. Su voz subiendo de tono, pero la respuesta llegó constante y calmada. La reserva fue cancelada por el titular principal. Les habría tomado un momento entender. Celine nunca reservaba sus propias vacaciones, ni mis padres. El abuelo lo hacía. De vuelta en casa, imaginé la pausa que siguió a esas palabras. No el silencio de la confusión, sino el silencio de la realización. Ninguna amenaza funcionó. Ningún gritar ayudó. Podía imaginar a Celine insistiendo, empujando al empleado de check-in para que hiciera algo. Su voz aguda, quebrada, desmoronándose. Mi madre furiosa, perdiendo su compostura en público, lo cual odiaba más que nada. Pero el registro seguía, cancelado por el titular principal. Sin embargo, no se dieron por vencidos fácilmente. Lo sabía. Después de ser rechazados en la recepción del hotel, habrían corrido hacia el mostrador de la aerolínea, tratando de superar el primer golpe, pero no importaba. Sus boletos también estaban cancelados. Todos, sus reservas de vuelo fueron canceladas esta mañana. No hay reembolsos, no hay sobrecargos, no hay reprogramación. La aerolínea no pudo anular la solicitud original, cancelado por el titular principal. Para ese momento, la escena debió haber atraído la atención. Otros pasajeros, viajeros esperando en línea. Empleados mirando desde mostradores cercanos. Se forma una multitud rápidamente en un aeropuerto cuando algo sale mal. La gente se siente atraída por el caos. Y allí, frente a esa multitud, la imagen pulida de Celine habría cedido. Ella habría intentado explicar, su voz quebrada, tratando de mantener su estatus, su apariencia de control. Pero, ¿cómo explicar lo que no entiendes? Arthur, callado, pero furioso, habría maldecido entre dientes. Cinea, mi madre, habría palidecido. Y luego el corte final. Celine, que siempre llenaba el silencio antes de que nadie más pudiera. Habría dicho lo que ninguno de ellos se atrevía a pronunciar. Papá, ¿lo hizo el abuelo? Me pregunté cuánto tiempo le tomó a Arthur responder, si es que respondió en absoluto. De vuelta en casa, me senté en las escaleras, con el teléfono aún en la mano. Fue entonces cuando llegó el mensaje. Una notificación de texto. Impersonal pero precisa. Su solicitud de cancelación ha sido procesada. La miré durante mucho tiempo. No porque no entendiera, sino porque ahora finalmente lo hacía. El abuelo no había actuado por venganza. Esto no era sobre represalias. Era una lección. No los estaba enseñando a través de un castigo. Les estaba dejando experimentar lo que se siente ser borrado, y ahora estaban aprendiendo. Pero su lección aún no había terminado. Después del colapso. En el aeropuerto, imaginé lo que harían. A continuación, rendirnos no estaba en el vocabulario de mi madre. Y Celine los arrastraría a todos directamente al hotel, con la esperanza de solucionar todo cara a cara. Habían conducido hasta allí. Sin duda discutiendo todo el camino. En la entrada del resort, Celine habría marchado hacia adelante nuevamente, arrastrando su maleta de diseñador detrás de ella como si aún significara algo. Sus ropas, sus sonrisas, su confianza, todo seguía intacto por fuera. Pero por dentro estaban quebrándose. Podía verlo con tanta claridad como si hubiera estado de pie junto a ellos. Dentro del vestíbulo, probablemente suspiraron aliviados cuando el conserje los saludó con una sonrisa. Por un momento. Sintieron que algo seguía bajo control hasta que esa sonrisa desapareció. Casi podía escuchar la voz del empleado cuando miró a la pantalla. Lo siento. Su reserva fue cancelada esta mañana por el huésped principal. Las mismas palabras, pero esta vez no en el aeropuerto, sino en el hotel. Sabía cómo se habría desarrollado ese momento, la paciencia de Arthur rompiéndose. Celine inclinándose hacia adelante, su voz forzada, calmada, pero afilada. Revíselo de nuevo, por favor. Cinea congelada, brazos cruzados, demasiado humillada para hablar, demasiado terco para dar un paso atrás. Pero por más que lo pidieran, la respuesta no cambiaría. Sin reserva, sin habitaciones. Sin excepciones, la política del resort era clara y el abuelo era el huésped principal. Para entonces, imaginé el peso de eso presionándolos. Y aún así, Celine no se rendiría. No aún. La veía sacar su tarjeta de crédito, la dorada, que le gustaba mostrar siempre que podía. Su voz baja, controlada, esperando que el empleado no reconociera el pánico detrás de ella. Está bien. Pagaré ahora. Solo resérvalo de nuevo. El silencio, después de que deslizara la tarjeta, debía haber sido interminable. Transacción rechazada. Volvería a intentarlo. Rechazada. La imaginé temblando mientras sacaba una segunda tarjeta. Luego una tercera. Rechazada. Rechazada. En algún momento, dejaría de preguntar. Solo miraría. Su voz pequeña ahora. Él cerró mi cuenta. Su esposo probando su tarjeta.
el mismo resultado. Para entonces, las grietas no solo eran internas, la gente los estaba mirando nuevamente. Y esta vez, el escenario era el vestíbulo del hotel. Conocía bien a mi madre. Sin ella habría permanecido en silencio más tiempo esta vez, dejando que Celine se debatiera mientras ella construía su ira. Pero luego atacaría. Es tu culpa. Habría siseado. Dependías de él para todo. Arthur no tomaría eso en silencio. No, no. Todo esto es culpa de Verity. Ella le ha estado dando ideas durante meses. Ella quería esto. Sabía que esa acusación venía. Siempre la víctima fácil, ¿verdad? Mientras tanto, Celine, desmoronándose, habría comenzado a culpar a todos y a nadie al mismo tiempo. Y a su hijo adolescente. Él se habría sentado en una de esas elegantes sillas del vestíbulo, acurrucado, esperando que nadie lo viera, rezando para que pudiera desaparecer. La imagen de ese momento se quedó pesada en mi mente. Por primera vez en años, tal vez nunca antes, la ilusión de control se había ido. Sin dinero, sin habitaciones, sin poder. Solo una familia rota en un vestíbulo de hotel. Me pregunté si alguien nos reconoció, si otros huéspedes susurraron, dándose cuenta de que la familia glamorosa de las redes sociales no era tan perfecta después de todo. Y de vuelta en casa, me quedé sola en la cocina. Estaba fregando los mostradores, no porque estuvieran sucios, sino porque me daba algo que hacer. Recuerdo estar mirando la esponja jabonosa, escuchando la voz del abuelo resonar en mi mente. No discutas, solo observa. Ahora lo entendía. No quería que peleara con ellos. Quería que los viera caer. No por crueldad, sino porque a veces, la gente solo aprende cuando su torre se derrumba, y la de ellos se estaba desmoronando rápido. Dejé la esponja y me senté junto a la ventana de la cocina. La casa estaba tan tranquila. Afuera, la vida continuaba. Dentro, sentía que todo se había detenido. En mi mano tenía la vieja llave que el abuelo me había dado. Ahora se sentía más pesada. Como si significara algo más. No sabía dónde estaba en ese momento, ni qué planeaba hacer a continuación, pero sabía esto. Su caída no había terminado y venía más rápido de lo que cualquiera de ellos esperaba. Mientras yo estaba en casa, girando la vieja llave del abuelo en mi mano, la familia hizo exactamente lo que imaginé que harían. Corrieron no hacia una solución, sino hacia el consuelo de la negación. Cuando el hotel los había echado, Celine se negó a enfrentar lo que estaba pasando. Los convenció de subirse al coche y regresar a casa, fingiendo que el problema podría desvanecerse una vez cruzaran los límites de la ciudad. La voz de Celine probablemente temblaba cuando lo decía. Tal vez está blufeando. Tal vez se solucionará cuando lleguemos a casa. Sonaba como una niña aferrándose a la esperanza de que ignorar la realidad podría revertirla de alguna manera. El coche se alejó del resort. Su hijo adolescente, antes lleno de sonrisas y bromas, ahora estaba callado en el asiento trasero, auriculares puestos, ojos clavados en la ventana. Evitándolos a todos, Arthur apretaba el volante más de lo necesario, las venas de su mano marcadas. Su orgullo, imaginé, había recibido el golpe más fuerte, todos esos años actuando como el rey de la casa. Y ahora reducido al silencio, sin ella estaba sentada en el asiento del pasajero, mirando al frente. Conocía esa mirada. No era miedo. Era vergüenza. El camino se extendía largo y vacío delante de ellos, pero la tensión aumentaba con cada kilómetro. Luego vino el primer golpe, en una gasolinera fuera de la carretera. Arthur se detuvo. El medidor de combustible estaba bajando. No iba a quedarse varado bajo el calor de Texas. Al menos eso pensaba él. Agarró su teléfono para desbloquear el tanque de combustible del coche de forma remota, como siempre lo hacía. Error. Frunció el ceño. Lo intentó de nuevo. Nada. Entonces apareció el mensaje en el tablero del coche. Vehículo bloqueado debido a anulación de mantenimiento. Arthur maldijo entre dientes, presionando repetidamente el botón de desbloqueo. Ninguna respuesta. Celine se inclinó hacia adelante, buscando su teléfono, deslizándose con los dedos temblorosos. Una alerta la miró fijamente. Acceso remoto deshabilitado por el propietario principal. Podía imaginar el color desvaneciéndose de su rostro. Mientras susurraba, él bloqueó el coche. Arthur golpeó el volante. ¿Qué hizo? Celine apenas habló, los ojos saltando entre los mensajes de error y la furia de Arthur. Papá, él apagó todo. Ambos intentaron llamar a la línea de emergencia del concesionario. Sin suerte. La anulación había sido autorizada por el propietario principal del vehículo, el abuelo. Y eso fue solo el comienzo. Minutos más tarde, de nuevo en la carretera, el coche los traicionó por completo. Comenzó sutilmente. La aceleración se desvaneció. Arthur presionó el pedal del gas con más fuerza. Pero el coche se negó a responder. Las luces del tablero comenzaron a parpadear una por una.
Potencia del motor reducida. Regresar al centro de servicio. Luego el mensaje final. Sistema bloqueado. Se requiere autorización del propietario principal. El coche se detuvo, rodando por el hombro de la carretera hasta que finalmente se detuvo por completo. En el calor abrasador de la tarde, estaban varados al costado de la carretera. Sin motor, sin aire acondicionado, sin escape. Arthur abrió de golpe la puerta del conductor, dando vueltas alrededor del coche, maldiciendo a la nada, los puños, apretándose y desenroscándose. Celine permaneció en el asiento del pasajero, con las manos cubriéndose la cara. ¿Y su hijo? Se sentó en el asiento trasero, demasiado joven para arreglarlo, demasiado viejo para hacer como si no estuviera pasando. Susurró una pregunta que nadie quería responder. ¿Por qué hizo esto el abuelo? Cinea, que hasta ese momento no había dicho nada, finalmente se giró. Su voz no era fuerte, no era afilada, estaba tranquila. ¿Por qué lo dejamos? Ese silencio. No solo se trataba del coche, se trataba de años. Años usándolo, ignorándolo, riéndose a sus espaldas. Ahora todo eso volvía. Su elegante SUV, el orgullo de la vida de Arthur, estaba muerto al costado de la carretera y ninguno de ellos tenía el poder de moverlo. De vuelta en casa. Mi teléfono vibró. Conocía el sonido antes de siquiera mirar. El abuelo me había mostrado la aplicación meses antes. En ese momento pensé que era extraño que un hombre mayor se preocupara por rastrear un coche. Ahora lo entendía. La notificación decía, vehículo deshabilitado. Ubicación, carretera 45, marcador de milla 216, vi el mapa. Un punto rojo parpadeando. Estaban varados exactamente donde el abuelo quería que estuvieran. No me sentí victoriosa. No me sentí cruel. Me sentí vacía porque, en el fondo, se lo merecían. Y esa realización dolió más de lo que esperaba. Afuera, el sol colgaba pesado en el cielo. Adentro, estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando mi teléfono, escuchando el silencio, y supe que el abuelo no había terminado aún. Y fue entonces cuando la verdadera sorpresa del abuelo se desplegó. El sol apenas había cruzado el horizonte cuando el abuelo subió a su vieja camioneta. Desde donde estaba en la ventana de la cocina, lo vi alejarse, las llantas crujían suavemente sobre la grava, el polvo se levantaba detrás de él. No sonaba música en su cabina. Solo silencio. Y a su lado, descansando en el asiento del pasajero, estaba una carpeta de cuero delgada, la misma que solía guardar en el armario del pasillo justo detrás de su abrigo de los domingos. No pregunté a dónde iba. Ya lo sabía. Mientras el resto de la familia estaba varada en la carretera, cocinándose en su propio lío, el abuelo condujo hacia la ciudad. No para ver amigos, no para comprar. Condujo directamente a su abogado. Horas más tarde, llegó el sobre para mí. Lo encontré esperando en el porche cuando regresé de limpiar la cocina, las manos aún oliendo débilmente a jabón para platos. No había nombre del mensajero, ni marcas, solo mi nombre escrito a mano en la parte delantera. Una caligrafía que reconocería en cualquier lugar. Me senté en los escalones, los dedos temblando levemente mientras rompía el sello. El contenido salió en una cascada tranquila y deliberada. Primero, los documentos legales, un nuevo testamento firmado, sellado. Luego una pila de formularios notarizados, revocando el poder notarial. De Celine, revocando el acceso de Arthur a las cuentas financieras. Cancelando cualquier asignación de herencia anterior vinculada a mis padres o hermana. Y luego una nota escrita a mano. No era larga, ni dramática. Solo 11 palabras en la letra delgada y constante del abuelo. Eres la única que recordó que todavía estoy vivo. Durante un rato, me quedé allí, incapaz de moverme, como si no estuviera lista para esto. Pensé que lo estaría después de todo lo que habían hecho. Después de cada insulto, cada risa a su costa, pensé que la idea de que los excluyeran sentiría como justicia, como victoria. Pero sosteniendo esos papeles, no me sentí triunfante. Me sentí destrozada. Esto no se trataba de dinero. Se trataba del hecho de que un hombre que había construido una familia desde la nada tuvo que escribir esas palabras. Que él creía que yo era la única que lo veía como una persona. No como una carga. Para cuando logré levantarme, el sol ya se había puesto lo suficiente como para proyectar largas sombras sobre el porche. Mis piernas se sentían débiles mientras cerraba la puerta con llave y volvía a entrar, sosteniendo el sobre como si pudiera desvanecerse si lo dejaba ir. No tenía mucho tiempo para procesar porque ellos llegaron a casa. Estaba casi al atardecer cuando el chirrido de los neumáticos anunció su regreso. Me quedé en la sala, sentada en el sofá con los documentos extendidos frente a mí. Mi corazón latía fuerte en mi pecho mientras escuchaba los pasos de Celine acercándose a la puerta principal. Primero no tocó. Simplemente intentó girar el picaporte. Estaba cerrada.
Luego vino el golpeo. Verity, abre la maldita puerta. Sé que estás ahí. La voz de Arthur la siguió, grave, tensa. Desbloquéala ahora. No me moví. Escuché la voz, más suave de Cinea detrás de ellos. No pude entender sus palabras. Tal vez no estaba diciendo nada en absoluto. El golpeo continuó. Los puños de Celine contra la puerta. Su rabia temblando en cada golpe. Abre esta puerta. ¿Ahora crees que mandas? Después de todo lo que hizo por ti, por un momento. Casi me reí de la ironía. Después de todo lo que hizo por mí, ellos lo drenaron durante años. Me levanté, me acerqué a la puerta y puse la mano plana contra la madera. Podía sentir la vibración de los golpes de Celine. Cuando hablé. Mi voz fue firme, tranquila. Él no te dejó nada. Silencio, no solo de ellos, sino del mundo entero. Incluso los insectos zumbando afuera parecían hacer una pausa. Luego la voz de Celine se quebró. Estás mintiendo. Arthur maldijo. Sin ella no dijo nada. Me alejé de la puerta, volviendo a los documentos, esperando sobre la mesa de café. Afuera. No pasó nada, durante un largo rato. Luego lo escuché. Celine se sentó en el escalón del porche. Reconocí el roce de sus zapatos contra la madera. Ya no gritaba. Solo el crujir de las tablas mientras se inclinaba hacia adelante. Probablemente con la cabeza entre sus manos. Cinea se apoyó contra la pared, sus sollozos tranquilos, demasiado débiles para confundirlos. Arthur se alejó. Escuché sus pasos desvanecerse. Adentro, me senté junto al sobre, mirando la nota del abuelo. No gané, susurré en voz alta. Ellos simplemente perdieron, y de alguna manera. Eso dolió más. La luz de la mañana se sintió más pesada de lo usual cuando entré a la sala. El abuelo ya estaba allí, sentado en la vieja mesa de comedor con una pila de papeles a su lado. No pregunté qué estaba haciendo. Algo en su silencio me dijo que huyera diferente. Me quedé junto al marco de la puerta, observándolo pasar las hojas de los documentos como si estuviera marcando una lista que solo él entendía. Sin mirarme, dijo, deberías sentarte. Lo hice. No era una conversación. Era una transferencia. Esta propiedad, esta tierra, los autos, todo. Lo estoy firmando para ti. Su voz era firme, plana. Pero no cruel. Solo terminada. Sentí mi garganta apretarse. Abuelo, no tienes que hacerlo. Lo hago. No me dejó terminar. Su pluma rasgó la línea de firma como si estuviera sellando algo final. Ellos eligieron la comodidad sobre mí. Tú me elegiste a mí. No pude detener las lágrimas que vinieron después. No esta vez. Intenté argumentar, pero él levantó la mano suavemente, deteniéndome con el menor de los movimientos. Fuiste la única que se sentó a mi lado cuando planearon el viaje. La única que recordó que aún estoy aquí. Deslizó la carpeta de la escritura hacia mí. Sus nudillos se veían pálidos contra los papeles. Esto no. Es una recompensa, es responsabilidad. No respondí. No quedaba nada por decir. Esa tarde, Celine intentó salvar las apariencias. Se arrastró a la reunión local de la HOA como si nada hubiera pasado. Esa era su trampa. Siempre lo fue. Aparecer, fingir que la vida era perfecta. Dejar que todos a su alrededor lo creyeran. Pero los pueblos pequeños no olvidan. La noticia se difunde más rápido que un incendio forestal, especialmente en un lugar donde todos crecieron juntos. No estuve allí para verlo. Pero los mensajes llegaron en menos de una hora. Primero de un vecino, luego de dos más. ¿Es cierto que la casa de Selen fue señalada para ejecución hipotecaria? Estaba llorando en el pasillo. Su SV también. ¿Quién era dueño de todo eso? Luego. Silencio. No necesitaba explicaciones. Podía visualizarlo claramente. Celine, de pie frente a esa multitud de la HOA, lista para controlar la historia hasta que alguien, tal vez incluso un empleado o el tesorero de la HOA, anunciara la verdad, que toda su riqueza no era de ella, que la hipoteca se congeló, que los títulos de los vehículos estaban bloqueados, que el hombre al que llamaban solo viejo tenía todas las llaves, y ahora él las había recuperado todas. Escuché que salió, corriendo llorando. Ojalá pudiera decir que me sentí reivindicada. En cambio, me sentí cansada. No tuve mucho tiempo para descansar. Esa noche vino el golpe en la puerta. Sabía quién era antes de llegar a la puerta. Arthur. Cuando la abrí, no lo invité a entrar. Él no esperaba que lo hiciera. Estaba allí, despeinado, el sudor aferrándose a su línea de cabello, con la mandíbula apretada, los puños tensos, respirando como si hubiera corrido por la calle. No por agotamiento, sino por la clase de rabia que los hombres sienten cuando se dan cuenta de que el control se ha escapado demasiado lejos para alcanzarlo. Me apoyé en el marco de la puerta con una mano, manteniendo el espacio entre nosotros. Esto ya ha ido demasiado lejos, dijo.
Lo miré a los ojos. No me eché atrás, estás de pie en un terreno que ya no es tuyo, lo detuve. Eso lo detuvo. Solo silencio. Por primera vez, Arthur no tuvo nada que decir. Dejé que ese silencio persistiera. Luego cerré la puerta y la cerré con llave. Me quedé allí, de pie, durante un rato, escuchando el vacío más allá de la madera. Eventualmente, sus pasos se desvanecieron. Pasaron horas antes de que el sueño me alcanzara. Al amanecer, el abuelo vino. No para explicar, no para dar lecciones, simplemente se paró en la puerta. La misma puerta en la que me había quedado anoche. Sus manos estaban vacías. No llevaba nada. Simplemente me miró con esos ojos viejos y constantes. Me voy al rancho de Elijah por un tiempo. Elijah había sido su amigo del ejército. El que siempre decía que lo entendía mejor que sus propios hijos. Asentí. Hizo una pausa, luego pronunció las últimas palabras que me diría por un largo tiempo. No te conviertas en ellos. Y luego se fue. No hubo despedidas largas. No hubo promesas de escribir. Solo confianza. Dejándola colgar en el aire. De la mañana, después de que se fue, caminé por la propiedad. El silencio era diferente ahora. No pesado, no vacío, solo tranquilo. Me quedé junto al viejo roble, cerca de la entrada, sosteniendo las llaves que me había dejado, y por primera vez, desde que todo esto comenzó, me di cuenta de que la casa detrás de mí era mía. No como un premio, sino como una elección. Una elección que no había pedido. Una elección que ahora llevaba, y extrañamente, mientras miraba la carretera por donde la camioneta del abuelo había desaparecido minutos antes, sentí una extraña paz asentarse. No era victoria, pero era libertad. Pasó una semana completa antes de que llegara la carta. Llegó sin previo aviso, doblada cuidadosamente dentro de un sobre sin marcar, sin dirección de regreso. Solo mi nombre escrito en la cuidadosa caligrafía del abuelo, la misma de mis tarjetas de cumpleaños de la infancia. No la abrí de inmediato. Me senté con ella durante horas, dejándola descansar sobre la mesa junto a mi café intacto. Algo dentro de mí dudaba, no por miedo, sino porque parte de mí sabía que lo que esperaba dentro de esas páginas no estaba destinado a herir. No era otra lección, era un adiós. Cuando finalmente desplegué el papel, el mensaje era tan simple, como definitivo. No todos los adioses necesitan palabras. Vive tu vida. No te disculpes por sobrevivir. Eso fue todo. Pero las lágrimas llegaron de todos modos, tranquilas, constantes. No las que exigen consuelo o explicaciones, sino las que dejas caer, porque las has guardado demasiado tiempo. Me quedé sola en esa cocina el resto del día, la carta a mi lado, el café frío, sin necesitar nada. Sin esperar nada hasta que llegó el golpe en la puerta. Esta vez no era Arthur. Cuando abrí la puerta, era Celine. Estaba allí sin maleta, sin maquillaje, sin intentar fingir, sin esposo, sin su hijo adolescente pegado detrás de ella, solo ella misma. No pidió entrar, no se disculpó, solo me miró, su voz apenas un susurro. ¿Me odias? No sé cuánto tiempo me quedé allí antes de responder, pero cuando lo hice, mi voz no tembló, no. Vi el destello de sorpresa en sus ojos, pero no suavicé mi expresión. Finalmente, me amo lo suficiente como para no rogar por un lugar en tu mesa. Su boca se abrió, tal vez para discutir, tal vez para llorar. Tal vez para explicar todas las cosas que nunca importaron. Pero no salieron palabras. Asintió y se fue. La vi alejarse por el camino de grava, cada paso más lento que el anterior, hasta que desapareció alrededor de la curva cerca del viejo roble. No sentí alivio ni satisfacción. Solo silencio. Más tarde esa noche, cuando la casa se había asentado nuevamente en su ahora familiar quietud, me encontré vagando de habitación en habitación. Las mismas habitaciones donde no hacía mucho la risa había resonado, aunque más a menudo dirigida a alguien que compartida, donde se emitían juicios durante los desayunos, donde se tomaban decisiones sobre el futuro de otras personas sin que se les preguntara siquiera. Ahora las paredes no contenían nada más que quietud, y era mía. Me senté en el porche cuando salió el sol a la mañana siguiente, tomando café negro sin azúcar, como solía hacerlo el abuelo. Su viejo bastón descansaba en silencio contra la baranda del porche junto a mí, como si aún estuviera vigilando. El aire olía a comienzo de algo, y en esa extraña e inesperada paz me encontré pensando hacia atrás, no en las traiciones, ni en los insultos o las peleas, sino en los momentos tranquilos que había olvidado. El abuelo enseñándome a montar en bicicleta, su mano firme guiando, la mía mientras plantábamos tomates en el jardín trasero. Su voz, suave pero segura, diciéndome, no tengas miedo, no mientras yo esté aquí. Susurré entonces más para mí que para nadie más. Ya no tengo miedo. No sé cuánto tiempo estuve allí. Eventualmente, volví a hablar, no en voz alta. Solo pensamientos convirtiéndose en palabras como si alguien aún estuviera escuchando.
A veces, tu familia es la que más te duele. Las palabras no me sonaron amargas, solo honestas. Pero sanar no significa invitarlos de nuevo. Miré el amanecer. Constante y silencioso, y de alguna manera suave, después de todo el caos. Significa recordar quién eres, incluso cuando ellos se olvidan. La mañana permaneció quieta a mi alrededor. Sin coches pasando, sin voces llamando desde adentro. Solo paz. Y en ese momento, me di cuenta de algo que no había comprendido antes. No perdí una familia. Susurré suavemente. Me encontré a mí misma. Y fue entonces cuando supe que ellos fueron los que perdieron.